Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Comunidad Autónoma de Aragón. El examen es de la parte de matemáticas y corresponde a la convocatoria que se hizo en el año 2022. Antes de comenzar a resolver el examen, voy a comentaros cuáles son los conceptos necesarios que debéis dominar para poder resolver este examen. En primer lugar, sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Debemos plantear y resolver un problema. Trigonometría, geometría, lógicamente geometría 2D, ¿de acuerdo? De la que se ve en primero de bachillerato y cuarto de la ESO. Estudio de una función a trozos máximos y mínimos relativos. Y por último, un ejercicio de probabilidad. Como veis, un examen bastante completito. Antes de comenzar a resolverlo, te voy a dejar aquí una serie de códigos QR. Con estos códigos QR podrás repasar algunos de los temas más importantes que entran en este examen. En primer lugar, te dejo aquí un código QR para que aprendas desde cero teoría y ejercicios de probabilidad. Es decir, en este código QR vas a poder repasar la probabilidad desde cero. Es verdad que el nivel no es muy alto, pero para todos aquellos que no tengáis ni idea de probabilidad, os vendrá bien. Hay que decir que el ejercicio del examen es más difícil de lo que aquí se plantea, pero bueno, por lo menos para que podáis empezar desde cero. Matrices y determinantes, teoría y ejercicios. Esta parte quizás no la debáis trabajar por completo. Debéis fijaros sobre todo en el cuarto vídeo en el cual se enseña a resolver sistemas de ecuaciones. También lo ideal sería aprender a hacer determinantes, pero bueno, vosotros veréis, son 4 vídeos y en esos 4 vídeos podéis repasar a fondo matrices y determinantes. Coged lo que consideréis que es oportuno. Es verdad que el álgebra matricial, por ejemplo, pues no hace falta. Con lo cual, bueno, pues hay partes que quizás os podáis saltar. Pero como no es muy difícil, yo creo que vale la pena aprenderlo todo. Aquí os dejo un par de ejemplos de problemas de sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, resueltos y explicados al detalle para que aprendáis a plantear y resolver sistemas de este tipo. Y por último tenemos 2 vídeos. Uno de teoría y ejercicios de trigonometría. Es la trigonometría básica y es fundamental para este tipo de exámenes, ya que es muy habitual que en las pruebas de acceso a grado superior aparezca. Y por último, un código QR que te llevará a un curso muy interesante donde se repasa a fondo y desde cero todo lo que son funciones lineales y sus aplicaciones, con teoría y con muchos ejercicios. Y ahora, antes de comenzar a resolver este interesantísimo examen, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita si quieres seguir recibiendo más vídeos como este. Y te agradecería desde ya mismo que le dejaras un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y ahora sí, vamos con el primer ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Juan compra en la frutería 4 kilos de peras, 4 kilos de fresas y 6 kilos de melocotones, gastándose 28 euros. A la semana siguiente compra 2 kilos de peras, 6 de fresas y 3 de melocotones, gastándose 24 euros. Y en la tercera semana se gasta 23 euros en 3 kilos de peras, 1 de fresas y 8 de melocotones. Si no ha variado el precio de las frutas en las 3 semanas, ¿cuánto cuesta el kilogramo de cada fruta? Pues bueno, claramente estamos ante un ejercicio que debemos resolver mediante el planteamiento de un sistema de ecuaciones. Definiremos las incógnitas en primer lugar. X es el precio del kilo de peras, Y el precio del kilo de fresas y Z el precio del kilo de melocotones. En todos los ejercicios en los cuales tenemos que plantear y resolver un sistema de ecuaciones, es obligatorio escribir cuál es el significado de cada incógnita, es decir, qué representa cada incógnita, y eso hay que hacerlo al principio del problema. No se plantean los sistemas de ecuaciones sin haber dado este primer paso, porque si no, luego se nos puede complicar. Hay que decir que este ejercicio no es de los más difíciles que he visto. Por lo tanto, el planteamiento no va a ser demasiado difícil. Fijaos que la primera ecuación es aquella que refleja que nos hemos gastado 28 euros en 4 kilos de peras, 4 de fresas y 6 de melocotones. Lo vamos a expresar, como veis en pantalla, 4 por X más 4 por Y más 6 por Z igual a 28. Análogamente, planteamos los otros dos ecuaciones. 2x más 6y más 3z igual a 24.
que es la ecuación que representa el gasto en la segunda compra, donde hemos comprado 2 kilos de pera, 6 de fresas y 3 de melocotones. Y, de nuevo, la tercera ecuación se escribiría como 3x más y más 8z igual a 23. El razonamiento es similar. De manera que tenemos ahí un sistemita de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que debemos resolver. Lo escribimos y nos preparamos para su resolución. Para resolver el sistema de ecuaciones tenemos diferentes métodos y alternativas. En mi caso, yo voy a resolverlo mediante el método de Gauss que podéis repasar en mi curso de matrices y determinantes. También podéis utilizar la regla de Cramer, que también está en mi curso, o si no sabéis nada de método de Gauss ni de regla de Cramer, os tocaría hacer un método de sustitución, aunque no lo recomiendo. Os recomiendo que aprendáis a hacer estos sistemas bien utilizando el método de Gauss o bien utilizando la regla de Cramer. Ahí ya no me meto, lo que más os guste. Pero hacer aquí el método de sustitución lo veo complicado. También se puede hacer una doble reducción que es similar a lo que sería el método de Gauss. Bueno, vamos a resolver el sistema. Lo que vamos a hacer en primer lugar es expresar en una matriz los coeficientes de las incógnitas y los términos independientes, tal como tenéis en pantalla. El método de Gauss consiste en hacer ceros por debajo del elemento que tomamos como pivote. Simplemente voy a transformar mediante combinaciones lineales entre las filas que representan las ecuaciones. Mi primer paso será fila 2 igual a 2 fila 2 menos fila 1. Y la fila 3 la voy a anular haciendo la operación que veis en pantalla. 4 fila 3 menos 3 fila 1. Lógicamente, si no sabes hacer el método de Gauss, te costará entender lo que estoy haciendo. Simplemente lo que estoy haciendo es una reducción para que los números que hay debajo del 4, que es el elemento 1, 1 y que actúa como pivote, se anulen. Como veis, nos queda la matriz ya transformada con 3 filas, 4, 4, 6, 28, 0, 8, 0, 20 y 0, menos 8, 14, 8. Realmente, tal como está ahí la matriz, ya podría resolver el sistema, ya que la segunda ecuación, la del 0,8, 0,20, me da una ecuación donde ya puedo despejar la y. Pero con fines pedagógicos voy a escalonar la matriz, porque creo que os será más útil para machacar bien el método de Gauss. Sumo la fila 3 y la fila 2 y obtengo ya la matriz escalonada. Una vez hemos escalonado la matriz, lo que vamos a hacer es escribirla en forma cartesiana de nuevo y quedará 4x más 4y más 6z igual a 28, 8y igual a 20 y 14z igual a 28. Como veis, el método de Gauss es muy parecido al método de reducción, con lo cual, todos aquellos que dominéis el método de reducción podéis aprender fácilmente este método. Despejo cada una de las ecuaciones. En primer lugar, de la tercera ecuación, 14z igual a 28, obtengo que z es igual a 2. 8y igual a 20 me da un resultado de que y es igual a 2,5 y x la voy a despejar de la primera ecuación, teniendo en cuenta que conozco ya los valores de y y de z. Sustituyo como veis en pantalla. Y aunque no lo he dicho ya, aprovecho y lo digo. Espero que no os estéis conformando con verme a mí haciendo el ejercicio. Eso no es suficiente. Tenéis que hacerlo vosotros en vuestra libreta. Bien mediante el método de Gauss, bien mediante la regla de Cramer o bien mediante el método que consideréis oportuno. Pero hacedlo vosotros, id acompañándome en este proceso y así aprovecharéis mejor el tiempo. Obtenemos el valor de x, que es 1,5. Y, por supuesto, muy importante, tenemos que dar la solución. No basta con resolver el sistema, hay que dar la solución, porque a veces en la pregunta que nos hacen no se responde solo con el valor de las incógnitas. Así que escribimos la solución y la recuadramos para que el profesor la encuentre fácilmente. El precio del kilo de cada fruta es: el kilo de pera está a 1,5 €, el de fresa a 2,5 € y el de melocotón a 2 euros. El ejercicio dice lo siguiente: una mesa tiene 2 patas tal como se muestra en la figura. La altura de la mesa respecto al suelo es de 45 centímetros y las patas forman entre sí un ángulo de 80 grados. Apartado A. ¿Qué ángulo forman las patas con la mesa?
Apartado B. ¿Qué distancia D hay entre los puntos en que las patas se apoyan en el suelo? Apartado C. Si se quisiera elevar la mesa a 50 centímetros del suelo con las mismas patas, ¿qué ángulo formarían las patas entre ellas? Bueno, como veis, un ejercicio claramente de trigonometría. Vamos a comenzar dividiendo el triángulo que forman las patas de la mesa con el suelo en dos para obtener un triángulo rectángulo. Mirad, tenemos ahí un esquemita y ahí tenemos la altura de 45 centímetros. La verdad que para resolver el apartado A no hace falta tanto rollo, porque no nos va a ser muy difícil ver que, como el ángulo de ese triángulo rectángulo, bueno, el ángulo agudo, uno de los ángulos agudos es 40 grados, el otro ángulo, el que forma la pata con la mesa, es lo que llamamos el ángulo complementario de los 40 grados. Porque, claro, forma un ángulo de 90 grados, está claro. Por lo tanto, el ángulo que forma cada una de las patas con la mesa es de 50 grados. ¿Veis? Ahí lo tenemos dibujado en la parte izquierda de la pantalla y en el centro de la pantalla, en la parte un poquito más abajo, he recuadrado la solución como a mí me gusta. El ángulo que forma las patas con la mesa es de 50 grados. Como veis, para hacer este apartado no hace falta saber nada de trigonometría. De todas maneras, yo ya he hecho un esquemita que me va a venir muy bien para el apartado B. En este apartado B nos preguntan qué distancia D mayúscula hay entre los puntos en que las patas se apoyan en el suelo. Muy bien, ahora sí vamos a recurrir a nuestros conocimientos de trigonometría. Se aplica la definición de tangente de un ángulo para calcular D. La tangente de 40 grados es D medios, que es la mitad de la longitud del triángulo, pero es justo la longitud que tiene el cateto de la base del triángulo rectángulo. Lo veis aquí en la parte de abajo. Mira, como tengo un puntero, lo marco, ¿veis? Esto es D medios, ¿vale? Muy bien. Ahora hay que despejar la ecuación y hay que seguir el procedimiento. Id copiándolo en vuestra libreta y haciéndolo conmigo. Como veis, D es igual a 75,52 centímetros. Y eso es lo que nos pedían en este apartado D. D es la distancia. Madre mía, que me lío. La distancia de entre las patas es de 75,52 centímetros. Vamos ya con el apartado C. Si se quisiera elevar la mesa a 50 centímetros del suelo con las mismas patas, ¿qué ángulo formarían las patas entre ellas? Lógicamente, si queremos que la mesa esté a mayor altura, hay que cerrar las patas un poquito para que ascienda. Pero claro, ¿cuál es el ángulo que hay que cerrar? Vamos a verlo. Mirad. En primer lugar, voy a calcular la longitud de cada una de las patas, que es la misma, claro, a partir de la configuración inicial que tenemos de la mesa. Es decir, voy a aprovechar el mismo esquema que tengo aquí en la parte de arriba a la izquierda. Para ello se aplica la definición de coseno de un ángulo. El coseno de un ángulo es el cateto contiguo, que en este caso es la altura, 45, entre x, donde x es la longitud de la pata. En este caso, la longitud de la pata está asociada a la hipotenusa del triángulo rectángulo. Despejo x y me queda que la longitud de la pata es aproximadamente 58,74 centímetros. Mucho cuidado con estos despejes, que yo los hago muy feliz y como que es muy fácil, pero luego lo hacéis vosotros y os equivocáis. Así que no dejéis de hacer esto en vuestra libreta por vosotros mismos, tratando de entenderlo. Es más, os recomiendo que dentro de unos días volváis a intentar el examen sin mirar, a ver qué se os ha quedado y qué se os ha olvidado. Continuamos con el apartado C y, en este caso, ahora debemos tener en cuenta que la nueva altura es 50 centímetros. Conocemos la longitud de la hipotenusa, que es 58,74 centímetros. Y queremos calcular el ángulo alfa del triángulo rectángulo. Lógicamente, el ángulo que forman las patas entre ellas será el doble de ese ángulo. Mucho cuidado. Se calcula el ángulo que forman las patas entre ellas. Para ello se vuelve a utilizar el triángulo rectángulo con la nueva altura. Se aplica la definición de coseno de un ángulo, cateto contiguo, que es 50 partido hipotenusa, 58,74. Calculamos el ángulo alfa en grados mediante la función arcocoseno de la calculadora. Claro, porque esto de cabeza no se puede hacer, hay que utilizar una calculadora. Y nos queda 31,66 grados.
Multiplicamos por 2 ese ángulo y nos queda que el ángulo entre las patas es 63,32 grados. Recordad que inicialmente el ángulo era de 80 grados. Hemos cerrado las patas de la mesa, el ángulo es ahora más pequeño para que la mesa ascienda de altura. Damos la solución, el ángulo que forman las patas es de 63,32 grados. Y pongo aquí una nota al final para aquellos que hayáis hecho primero de bachillerato, incluso segundo de bachillerato, y conozcáis los teoremas del seno y del coseno. Lógicamente, en este ejercicio se pueden utilizar y yo no lo he hecho para facilitar la resolución del mismo a todo el mundo. En algún ejercicio que he hecho por ahí, me suena que lo he hecho hasta de las dos maneras. Pero claro, hacer de dos formas un ejercicio es muy laborioso y aparte creo que no aporta tanto. Pero si buscáis algún ejercicio de grado superior que he resuelto por ahí en mi canal, lo veréis que lo hago de las dos formas. En este caso, de todas maneras, a aquellos que conozcáis estos teoremas, os animo a que hagáis este problema utilizándolos y que comprobéis que los resultados que obtenéis son los mismos. El ejercicio dice lo siguiente. Dados los puntos A, B y C, hallar. Apartado A, la distancia entre el punto C y el punto medio entre A y B. Apartado B, la ecuación de la recta que pasa por A y B. Apartado C, la ecuación de la recta que pasa por C y es perpendicular a la recta que pasa por A y B. Apartado D, la ecuación de la recta que pasa por el origen de coordenadas y es paralela a la recta que pasa por A y B. Un clásico ejercicio de geometría en dos dimensiones de nivel cuarto de ESO, muy básico y que no es la primera vez que ponen, tanto en Aragón como en Madrid. Si escogéis los exámenes de la Comunidad de Madrid, hay también muchos ejercicios de este tipo, sobre todo cuando se utilizaba en Madrid el programa antiguo, hasta 2021. A partir de 2022, olvidaos porque ya es geometría 3D. Vamos a resolver el ejercicio que me parece muy interesante. En este caso, calculamos el punto medio entre A y B utilizando la fórmula correspondiente. Se suman las coordenadas de los puntos y se divide entre 2. Ahí tenéis la operación, menos 4 más 2 es menos 2 y 0 más menos 6 es menos 6. Dividimos cada una de las coordenadas entre 2 y obtenemos las coordenadas del punto medio, que son las que hay en pantalla, menos 1, menos 3. Calculamos ahora la distancia entre dos puntos, que se define como el módulo del vector que va desde el punto C al punto medio entre A y B. En este caso, calculo ese vector, CM, como punto medio menos punto C, y podéis ver que al restar las coordenadas de ambos puntos me queda el vector menos 1, 0. Calculo el módulo del vector con la raíz cuadrada de sus componentes elevado al cuadrado, y me queda 1. Ya tengo el resultado de este apartado A. La distancia entre el punto C y el punto medio entre A y B es de 1 unidad. Cerquita, la verdad. Si hacéis el dibujo lo podéis ver, se ve muy fácilmente que es una unidad. Pero bueno, eso ya os lo dejo a vosotros de deberes, para que visualicéis mejor qué es lo que estáis haciendo en el ejercicio. En el apartado B nos pide la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B. Este es un ejercicio muy básico, pero que hay que saber hacer. Calculamos la pendiente entre los puntos A y B con la fórmula que veis en pantalla. Como podéis ver, la pendiente me da menos 1. ¿Estoy yendo rápido? Lo sé, pero es que esto tenéis que saber hacerlo. Si no sabéis hacerlo, cogéis mi curso de funciones lineales que he puesto al principio de este vídeo y lo trabajáis. Porque si no conocéis las fórmulas, claro, va a ser imposible. Y lo que tenéis que hacer además es ir haciéndolo conmigo. Y si os adelantáis, mejor que mejor. Utilizo la ecuación punto pendiente tomando como punto el que pasa por A. ¿Podría coger también el punto B? Pues sí. Pero he cogido el que pasa por A. Pues ya está, no hay problema. Por cierto, si utilizáis otras metodologías para calcular la ecuación de una recta, no hay problema. Yo utilizo esta porque es la que me gusta, pero que no hay problema si calculáis las ecuaciones paramétricas, la ecuación continua y luego obtenéis la ecuación general. Yo no tengo ningún problema. Mientras esté bien hecho, la fórmula de la ecuación punto pendiente es esa que tenéis en pantalla, y menos y sub 0 igual a la pendiente por x menos x sub 0. Sustituyo la pendiente por menos 1 y, como he dicho, y sub 0 será 0 y x sub 0 será menos 4, porque estoy tomando las coordenadas del punto A. Opero y me queda y igual a menos x menos 4. La ecuación de la recta, expresada en forma explícita, que pasa por A y B, es y igual a menos x menos 4.
recuadro el resultado y he terminado el apartado B. Lógicamente podéis expresar la ecuación de la recta en la forma que creáis oportuna, ya que no nos dicen nada. Podéis expresarla en forma general o en forma paramétrica o continua. Al no decirnos nada, pues en principio podemos hacerlo como queramos. El apartado C dice lo siguiente: calcule la ecuación de la recta que pasa por C y es perpendicular a la recta que pasa por AB. Muy importante este concepto de perpendicularidad. Dos rectas perpendiculares forman un ángulo de 90 grados y lo bueno es que tenemos una fórmula que relaciona las pendientes de dos rectas perpendiculares. La fórmula es esta que tenéis en pantalla. La pendiente de la recta perpendicular es igual a -1 dividido la pendiente de la recta original. En este caso podéis ver que la pendiente de la recta que buscamos será 1, ya que -1 entre -1 es 1. Conocida la pendiente y sabiendo que pasa por el punto C, de nuevo aplico la fórmula de la ecuación punto pendiente. En este caso me quedaría y menos -3 igual a 1 por x menos 0. En este caso no he puesto la fórmula con letras, sino que ya he sustituido. Mal por mi parte, tenía que haber puesto la fórmula. Pero como ya la he puesto en el apartado anterior, pues he sido un poco vaguete. Pero no debería haberla escrito. Pero bueno, en fin, el problema sigue estando bien y vamos a poner que y más 3 es igual a x, de manera que despejando y para obtener la forma explícita obtengo que y igual a x menos 3 es la ecuación de la recta que nos piden. Recuadramos la solución y al igual que antes, lógicamente podéis expresar la ecuación de la recta en la forma que creáis oportuna. A mí me gusta en este caso la forma explícita, pero eso no significa que sea la única manera de hacer las cosas. Vamos con el último apartado, apartado D, la ecuación de la recta que pasa por el origen de coordenadas, que es el punto 0, 0, y es paralela a la recta que pasa por A y B. Sabemos que la pendiente de la recta que pasa por A y B es -1, porque ya la hemos calculado en el apartado B. Y dos rectas paralelas poseen la misma pendiente, de manera que sabemos que la pendiente de la recta pedida es -1. De nuevo, aplicamos la ecuación punto pendiente y ahora sí he puesto la fórmula porque hay que poner la fórmula, aunque sea todo el rato lo mismo. Así que sustituimos los datos y me queda la recta y igual a menos x. La expreso en forma explícita como estoy haciendo a lo largo de todo este ejercicio. Y ya tengo este completísimo ejercicio número 3 resuelto. Espero que os hayáis aclarado. Pero si no, la ventaja de YouTube, paráis el vídeo hacia atrás y repasando poquito a poquito. Y recordad que tengo un curso de funciones lineales en mi canal. Así que si no tenéis ni idea de lo que acabo de hacer, no seáis tontos. Os vais al curso y aprendéis. Porque no vale ver un vídeo de estos resolviendo un ejercicio de un examen sin tener ni idea de lo que yo estoy haciendo. Eso no vale para nada, ¿eh? Mejor os vais al curso, lo trabajáis y luego volvéis aquí. Continuamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Dada la función a trozos que veis en pantalla, f de x igual a x cuadrado menos 1 si x es menor o igual que 2 y menos x cuadrado más 6x menos 5 si x es mayor que 2, apartado A. Halla las coordenadas de los puntos de intersección de la función f de x con los ejes de coordenadas. Apartado B. Representa gráficamente la función f de x. Apartado C. Determina los máximos y mínimos relativos de la función f de x y sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, como veis, un ejercicio muy completo con una función a trozos que tiene dos trozos que además son funciones cuadráticas cada uno de ellos. Con lo cual aquí ya os digo yo que hay faena. Vamos poquito a poquito. Ir siguiendo, copiando lo que voy haciendo en pantalla, que este ejercicio no es fácil. El punto de corte con el eje Y lo obtenemos calculando f de 0. Es decir, sustituimos el 0 en el primero de los trozos, ya que 0 es menor o igual que 2. 0 al cuadrado menos 1 es igual a menos 1 y ya puedo decir que el punto de corte con el eje Y es el punto que voy a llamar A, igual a 0 menos 1. Los puntos de corte con el eje X los obtenemos igualando a 0 la función. Para ello se iguala a 0 cada una de las expresiones que definen la función a trozos. Comenzamos por x cuadrado menos 1, resolvemos la ecuación de segundo grado. Como es una ecuación incompleta, simplemente paso el 1 al otro lado de la igualdad y x será igual a más menos la raíz cuadrada de 1. Por lo tanto tenemos dos valores, menos 1 y 1.
Y como ambos valores verifican la desigualdad que dice que este trozo se debe aplicar si x es menor o igual que 2, podemos decir que tenemos dos puntos de corte con el eje x en este trozo. El punto B, menos 1, 0, y el punto C, 1, 0. Por otro lado, igualamos a 0 el segundo trozo, menos x cuadrado más 6x menos 5. Esta ecuación de segundo grado es ya una ecuación completa. Aplico la fórmula para resolverla, que espero que conozcáis, porque si no sabéis hacer ecuaciones de segundo grado, parad el vídeo y corred primero a aprender a hacerlas. Mucho cuidado, porque si no, ecuaciones de segundo grado no se puede aprobar este examen. Bueno, se puede aprobar, pero desde luego este ejercicio no tenéis oportunidad de hacerlo. Resolvemos y me salen dos soluciones, 1 y 5. Cuestión importante, el valor de x3 igual a 1 no es mayor que 2. No verifica la restricción de este trozo de la función. Por lo tanto, es una solución que no vale. La descarto y solo obtengo un nuevo punto de corte, que es el punto de 5, 0, ya que el 5 sí que es mayor que 2. Continuamos con este apartado B. Representa gráficamente la función. Cada uno de los trozos de la función es una parábola, puesto que son funciones cuadráticas ambos trozos. Debemos calcular el vértice de cada una de las parábolas y dar valores, ya que los puntos de corte con los ejes ya los hemos calculado. Junto con los puntos de corte con los ejes, completaremos la representación gráfica. Aquí hay faena, chavales? Vamos allá y comenzamos con el vértice del primer trozo. Aplicamos su famosa fórmula, menos b partido 2a, y me queda que el vértice del primer trozo está en x igual a 0, que como verifica la restricción, me permite afirmar que, sustituyendo el valor, ya lo teníamos antes, el punto 0 menos 1 es el vértice de la función cuadrática que define el primer trozo de la función. Ojo, he puesto de nuevo f de 0 igual a 0 al cuadrado menos 1 igual a menos 1 para que veáis que para calcular el vértice de una función cuadrática hay que sustituir la componente x del vértice en la función. No lo he puesto, quizá debería, pero ya se me ha pasado. Y yo tengo un código QR que os llevaría, pero tengo el vídeo en el canal, o sea que lo podéis buscar. Todo el repaso de funciones cuadráticas. Os vendría muy bien. Y además, unos vídeos con muchos ejercicios resueltos. Buscadlo. La verdad es que no lo he puesto, se me ha pasado, pero os lo recomiendo. Os vendrá muy bien. Vamos a ver ahora el vértice del segundo trozo, que ya me desvío. De nuevo la misma fórmula, y sale justo en 3, ya que 6 entre 2 por menos 1 con el signo menos delante, pues da 3. El 3 es mayor que 2, con lo cual sustituyo el 3 en la función y obtengo otro punto de la misma. 3, 4. Este punto 3, 4 es el vértice de esta función cuadrática. Por cierto, ¿os habéis fijado que tiene un signo menos delante del x cuadrado? Eso significa que es una función cuadrática que tiene forma de parábola triste, esta que está invertida. Yo les llamo parábola contenta y parábola triste. Bueno, pues esta está triste. Una vez disponemos ya de los vértices, damos valores a ambos trozos. Aquí tenéis una tabla de valores, tanto para el primer trozo como para el segundo. Doy los valores menos 2, menos 3 y 2 para el primer trozo, obteniendo sus valores de i correspondientes, 3, 8 y 3, y hago lo mismo con el segundo trozo. Doy los valores 2, 4 y 6. Como veis, hay valores que no he dado porque ya dispongo de ellos, que son los de los puntos de corte con los ejes o los vértices. No tiene sentido volver a dar el punto x igual a 3, el valor x igual a 3, al segundo trozo, si ya he calculado cuál es el punto que hay ahí, ¿vale? Bueno, ya tenemos todo lo necesario para dibujar, así que vamos a ello. Ahí tenemos todos los datos y vamos a hacer la representación. Utilizamos todos los puntos que hemos visto anteriormente y esta sería la representación. Voy a ir colocando los puntos para que vosotros los veáis. Por ejemplo, el punto menos 2, 3, que es el primer valor que he dado, los puntos de corte con los ejes del primer trozo, el vértice del segundo trozo y el punto de corte con el eje x del segundo trozo, ¿lo veis? Y algún punto adicional que he ido obteniendo a lo largo del proceso. Fijaos que todos los puntos que he obtenido están ahí perfectamente colocados. Realmente vosotros tendréis que colocar primero todos los trozos y luego hacer la curva. Ya, yo como no puedo hacerlo, pues lo hago así. ¿Qué os parece? Muy bien. Pues me parece, espero que os parezca bien. De todas maneras, lo que es importante es que lo intentéis hacer por vosotros mismos. Dentro de unos días, volved a hacer este ejercicio. A ver qué tal os va. Y ahora vamos por el apartado C, que
a partir de la gráfica es bastante sencillo de obtener. En este apartado C nos pide que determinemos los máximos y mínimos relativos de la función f de x y sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. Si no tuviéramos la representación gráfica, este ejercicio sería más pesado, porque habría que hacer derivadas o habría que hacer razonamientos de que, como tenemos una función cuadrática, a partir de sus vértices podemos determinar cuándo crece, cuándo decrece, etc. En este caso, sin más rollos, con la representación gráfica esto está chupado, porque solo hace falta ver. Ya está. Yo creo que todos ahora mismo estáis viendo aquí en la parte de arriba la gráfica y podéis ver dónde están los máximos y dónde están los mínimos. Fácilmente podéis ver también dónde crece la función y dónde decrece. Yo voy a daros la solución. Tenemos un máximo relativo en el punto E, 3, 4, que es el vértice del segundo trozo. Un mínimo relativo en el punto A, 0, menos 1, que es el vértice del primer trozo. F de x es creciente si x pertenece al intervalo que va de menos infinito a 0, unión al intervalo que va de 3 a más infinito. Y f de x es creciente si está comprendida entre 0 y 3. En todos los casos, los intervalos son abiertos. Y con esto terminamos este interesantísimo ejercicio, que quizás sea el ejercicio más completo de todo el examen. Aunque todos son interesantes. Pero este a mí me parece un poquito más difícil. No sé a vosotros. Ya me lo ponéis en los comentarios. El ejercicio dice lo siguiente. En un partido de fútbol se hace una encuesta sobre el medio de transporte utilizado para acudir al campo. Se obtiene que el 30% de los asistentes acuden en vehículo particular, el 60% en transporte público y el resto andando. De los que acuden en transporte público, el 80% son puntuales. De los que acuden andando, el 90% son puntuales. Y de los que acuden en transporte particular, el 60% ha llegado tarde. Si elegimos un asistente al partido al azar, hallar. Bueno, ahí tenemos 3 apartados. Vamos a comenzar a resolver el ejercicio sin leer ni los apartados, sino que vamos a plantear el diagrama de árbol para poder resolver todos los apartados. Aunque hay que decir que el apartado A se puede resolver sin diagrama de árbol, con lo cual lo voy a hacer directamente. Mirad, la probabilidad de que haya acudido andando es igual a 1 menos la probabilidad de que haya acudido en vehículo particular y de que haya acudido en transporte público. Me quedaría 1 menos 0,3 menos 0,6 igual a 0,1. Esa es la probabilidad de que haya acudido andando. Parece casi de cajón. Si el 30% van en vehículo particular y el 60% en transporte público, pues el resto es el 10%. Lo ponemos así y solamente comentar que quizás debería haber escrito lo que significa A, V y T. Se me ha pasado. La verdad es que si os quejáis, tenéis razón. Debería haber puesto que A es ir andando al campo, V, ir en vehículo particular y T en transporte público. Pero bueno, no lo he escrito, pero lo estoy diciendo ahora. Con lo cual, bueno, para algo vale también escuchar el vídeo. No solo va a ser verme muteado, que sé que es lo que hacéis muchos. Vamos allá. Continuamos ahora con el diagrama de árbol para contestar el apartado B. Mirad, estos son los datos que tenemos de las personas que van en vehículo privado, en transporte público y andando. Como podéis ver, los que van en su vehículo particular, el 60% llega tarde. Mirad, lo marcamos aquí, 60% no llega puntual, que es lo mismo que llegar tarde, y por lo tanto el 40% llega puntual. Mucho cuidado porque esto hay que ir deduciéndolo de lo que pone en el enunciado. De los que acuden en transporte particular, el 60% ha llegado tarde. Igualmente, el 80% de los que van en transporte público son puntuales. ¿Ves? Aquí lo pongo, 80% puntuales, 20% llegan tarde. Y el 90% de los que van andando son puntuales y el 10% llegan tarde. Muy importante construir este árbol de probabilidades porque con él vamos a contestar la siguiente pregunta. Se aplica el principio de multiplicación. Probabilidad de haber acudido al campo en transporte público y no haber sido puntual. Como podéis ver, será igual a 0,6 por 0,2, principio de multiplicación, 0,6 por 0,2. Desde el punto de vista matemático, os lo dejo bien escrito aquí. Probabilidad de haber ido en transporte público por la probabilidad condicionada de, habiendo ido en transporte público, haber llegado tarde. ¿De acuerdo? Que es lo que nos pregunta. Bueno, yo digo haber llegado tarde, pero es no haber llegado puntual. Recuadramos la solución y vamos a continuar con el siguiente apartado. Fijaos, dice la probabilidad de que haya acudido en transporte público y que no haya sido puntual es 0,12.
Continuamos con el apartado C, probabilidad de que haya sido puntual. Aquí estamos ante un teorema de probabilidad total. Que haya sido puntual se puede dar en 3 situaciones. Que haya ido en vehículo privado y haya sido puntual, que haya ido en transporte público y haya sido puntual, que haya ido andando y haya sido puntual. Esto es un ejercicio que se resuelve con la fórmula del teorema de la probabilidad total que tenéis en pantalla. No os agobiéis si os cuesta o no sois capaces de escribir toda la fórmula. El día del examen, al ser un ejercicio de prueba de acceso a grado superior, no lo tendrán tanto en cuenta. Pero si estás repasando este ejercicio porque estás haciendo bachillerato y te vas a presentar a la prueba de acceso a la universidad, ten cuidado, porque a ti sí te lo van a pedir. Así que, aunque yo pongo la fórmula, tampoco para una prueba de acceso a grado superior es tan importante que la pongáis. Aunque si la ponéis, mejor, porque las cosas hay que hacerlas bien. Pero si no estáis tan puestos en el tema de probabilidad y no lo ponéis, tampoco os agobiéis. Ahora, si estás preparando segundo de bachillerato, una prueba de acceso a la universidad, o estás en la universidad, ya te digo yo que la fórmula la tienes que poner. Sustituimos y como podéis ver es 0,3 por 0,4, 0,6 por 0,8 y 0,1 por 0,9. La aplicación es muy sencilla, el resultado es 0,69 y el resultado es ese que tenéis en pantalla. La probabilidad de que haya sido puntual es 0,69. Y con esto terminamos este interesantísimo ejercicio. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y no dejéis de compartir estos vídeos con las personas que se están preparando los temas que se han trabajado en el vídeo. Creo que les pueden ser de máxima utilidad. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.